Dios les bendiga. Quien quiera acercarse un poco lo puede hacer. Hay algunos lugares vacíos adelante. Si no, pues comenzaremos. Yo tenía la disyuntiva para este mediodía de compartirles un sermón bíblico que les diera ánimo por esta semana, o tal vez de aquí para el miércoles, o algunos tal vez solo para lo que resta del día, porque conozco cómo es la mente del ser humano. A veces tenemos mente de teflón, o a veces nuestro corazón está un poco duro por las circunstancias de la vida y se olvida el mensaje. ¿No está prendido? Ok. Pero también tenía la otra disyuntiva, la otra opción: compartirles un mensaje que les ayude para toda la vida y no solamente por una semana. Yo no soy un motivador, hermanos, para nada. Creo que soy un expositor de la palabra, y ya la motivación cada quien la tendrá si deja que esa palabra transforme su vida. Entonces ya va a ser responsabilidad de ustedes. Para mí es responsabilidad dejar que lo que estuve estudiando muchas horas, mucho rato, varios días, transforme mi vida. Mira, hermanos, algo está pasando aquí. Así decía el canto que cantamos, ¿no? Y es tan fuerte sobre mí. Mira, hermanos, todos nosotros somos transformados por aquello en lo cual dedicamos tiempo en pensar, en reflexionar. Voy a poner un ejemplo. Si tú todas las mañanas ves noticias y escoges cierto canal de televisión o cierto canal de YouTube o cierta red social y recibes eso todas las mañanas, y no solo eso, sino que a lo largo del día estás recordando y pensando en eso, eso no solo te va a informar, sino que te va a transformar. Si tú agarras una serie de Netflix o del canal que sea de cable y ves esa serie de tantos capítulos y la vuelves a ver y la vuelves a ver, ¿qué va a pasar con esos personajes? No solo te habrán informado, sino te estarán transformando. ¿Cuántos han visto una película vieja ya varias veces? Levanten su mano. Esa película, si tú la ves y luego te sigues riendo, o te sigues entristeciendo, te sigues molestando, te sigues asustando, o a lo largo del día sigues pensando en ello, ese guión, esos personajes te estarán transformando. Si agarras un reality show de las hermanas esto, de los hermanos fulano, de Big Brother, y ver cómo todos habitan en una casa de cristal y vas siguiendo desde que empieza hasta que termina, esas personas te estarán transformando, porque tú estarás enfocando tu mente, tu alma, tu corazón en ello. ¿Me explico? Todos escuchamos voces, y la voz que más escuchamos es la nuestra, la propia. La escuchamos, obviamente no estamos mal de la cabeza para estarnos hablando, pero son pensamientos que a veces piensas sobre ti mismo, sobre ti misma. Soy esto, soy lo otro, que esto, que cómo no hice esto, y te recriminas, o hasta te felicitas, o hasta te pones allá arriba: soy lo máximo, soy el non plus ultra, nada hay más arriba de mí, o soy una cucaracha, no sirvo para nada, y estás escuchando tu voz. Y si esa voz la escuchas mañana, nuestro pecado, nuestras culpas, Él las llevó y nos da ese descanso, y nos ofrece el descanso eterno, pero en el entretanto nos ofrece la vida abundante, una vida que debe ser para disfrutar, para deleitarnos en el Señor, pero pocos cristianos la llegan a disfrutar. Algunos la disfrutaron en una época y luego se entran en una bancarrota espiritual, se estancan y nunca más la vuelven a disfrutar. Y es triste. Por la gracia de Dios van a ir al descanso eterno, pero la vida cristiana no la disfrutaron. ¿Dónde está la clave? Yo quiero que vayan al libro de Josué capítulo 1. Libro de Josué capítulo 1. Y abran allí su Biblia, por favor, en ese pasaje, y les voy a dar el trasfondo. ¿Recuerdan ustedes que la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida? El miércoles estuvimos explicando eso. La tierra prometida en el Antiguo Testamento era una tierra de descanso, de reposo. El equivalente hoy es la vida cristiana que Cristo nos da, la vida abundante. Esa es la tierra prometida. Pero la generación que salió de Egipto no entró. ¿Recuerdan por qué?
por su incredulidad, por su desobediencia, porque endurecieron su corazón. ¿Y saben qué es lo más triste? ¿Saben quién tampoco entró? Moisés, el líder. Ese hombre que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto de la esclavitud, que fue usado por Dios esos 40 años para liderar a ese pueblo rebelde, no entró. Nada más Dios le permitió en un monte ver la tierra prometida y morir. Cuando Moisés, ¿y por qué? Porque llegado un momento, en vez de hablarle a la roca, golpeó la roca para que saliera agua. O sea, era tanta su desesperación que no obedeció a Dios, no le dio crédito a Dios, y por eso no pudo entrar. Pero hubo un sucesor llamado Josué, y es lo que dice el capítulo 1, versículos del 1 al 9. Lean su Biblia y yo voy a dar lectura aquí. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, pasa el río Jordán tú con todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les he dado, como lo había prometido Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie. El territorio de ustedes será desde el desierto y hasta el Líbano, y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tal como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente haz algo: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La clave es la ley, la palabra de Dios. No se aparte, dice, ni a diestra ni a siniestra. Y hay un verbo, dice: medita en ella de día y de noche. Medita en ella. Miren, hermanos, varias veces, no siempre, tal vez algunas veces, estando sentado allí, cambio el sermón. Siento que la atmósfera, siento que la iglesia necesita otro. Pero hoy ya he estado desde semanas atrás preparando este sermón, pensando, y Dios me lo confirmó con la lectura que hizo el pastor Fortino. Yo no le dije de qué iba a predicar, y justo voy a usar ese pasaje del Salmo 1 al final para enseñarles, darles una herramienta que les dure, no de aquí para el miércoles, no de aquí para el otro domingo, sino para toda la vida si la ponen en práctica. Amén. ¿Cuál es la clave aquí que le dice Dios a Josué? El gran libertador murió, está el que le sucede, el sucesor, y le dice: medita en la ley de Jehová de día y de noche para que te vaya bien, para que puedas ser el líder que esta nación necesita. Y si ustedes han leído el libro de Josué, Josué lidera al pueblo y conquistan toda la tierra prometida y reparte la tierra entre las 12 tribus. No fue Moisés el que repartió, fue Josué. La clave: que iba a meditar en la ley de Jehová de día y de noche. ¿Qué es meditar, hermanos? Yo sé que la yoga y sé que las religiones orientales te venden una idea de qué es meditación, que es poner la mente en blanco. Bíblicamente eso no es meditar. Meditar no tiene que ver con eso. Quiero que vayan al Salmo 119, que es el salmo más largo de todos los 150 salmos. En el versículo 97, Salmo 119, versículo 97 al 105. Salmo 119. ¿Están conmigo? Versículo 97 en adelante. Vean cómo dice el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Voy a repetir: oh, cuánto amo yo tu ley. La ley que Dios le dijo a Josué que leyera día y noche, que meditara.
Dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Si nos basamos en este salmo, hermanos, ¿cuánto amamos la palabra de Dios? Con base en lo que meditamos en ella. Si el amor a Dios se midiera por lo que meditamos en su palabra, tanto como meditamos en letras de canciones que escuchamos una y otra vez. En México, que es país nativo de algunos de ustedes, hay una tendencia de canciones, los narcocorridos. Mientras esté existiendo la producción de narcocorridos, va a seguir habiendo generaciones nuevas que estarán enfocando su vida a eso. ¿Me estoy explicando? Porque en lo que tú meditas, te deleitas. En lo que tú te deleitas, meditas. Y dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu palabra, todo el día es ella mi meditación. Eso no significa, hermanos, que va a andar todo el tiempo con la Biblia aquí. No, porque ahorita voy a explicar qué es meditar bíblicamente hablando. Pero vamos a seguir leyendo los versículos hasta el 105. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. O sea, la palabra de Dios está con él y lo ha hecho más sabio que los enemigos del salmista. 99. Más que todos mis maestros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Es decir, llegas a ser hasta más sabio que el que te enseñó, porque estás meditando en la palabra de Dios. Y sigue diciendo aquí, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. No solo que los maestros, sino que los más viejos de edad. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso están diciendo, me deleito. Es como echarle esa miel al pancake y bien calientito, y disfruto, pues es que yo como los pancakes como tacos, no como los norteamericanos. Yo lo doblo así y me lo pongo, y qué deleite es disfrutar. Aquí el salmista dice, más que la miel a mi boca. Vean cuánto él amaba la palabra de Dios. Sigue diciendo, de tus mandamientos he adquirido ¿qué? Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y luego viene el versículo 105, que es creo que el versículo más conocido del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera mi camino. Claro que una persona que está meditando todos los días en la palabra de Dios, sus pasos van a ser iluminados, guiados por la luz de la palabra del Señor. El apóstol Pablo a los filipenses dice que los cristianos somos como luminarias encendidas en medio de una generación que está a oscuras, perversa, perdida. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz, su palabra es lámpara. Pero si no meditamos en ella, si enfocamos más nuestra mente en tantas cosas que este mundo nos ofrece, en, no sé, tal vez en chismes, en otras cosas, esas ideas estarán formateando nuestra mente, nuestro corazón, y estarán determinando el rumbo de nuestros pasos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces vamos hay una analogía en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, una comparación entre lo que pasó con dos profetas del Antiguo Testamento y un apóstol del Nuevo Testamento, para sacar enseñanzas de cómo meditar. Luego voy a ir de estos tres pasajes, de dos del Antiguo y uno nuevo, voy a ir a una analogía de la vida campestre, de la vida campirana, del rancho pues, y luego vamos a volver a la Biblia. Lo que quiero es ilustrar lo más posible qué es meditar. Vayamos al libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 2 y luego el capítulo 3. En el capítulo 2, no voy a dar lectura a todo porque nos llevaría de aquí hasta las 2 de la tarde y me van a dejar hablando solo, pero déjenme darles el trasfondo. El capítulo 2 es el llamamiento que Dios hace a un hombre llamado Ezequiel para que sea profeta suyo. Ahora, déjenme explicarle, hermano. La palabra profeta no solo es aquel que pronostica el futuro. De hecho, eso no es el verdadero significado de la palabra profeta.
La palabra profeta significa alguien que habla de parte de otro. En este caso, un profeta de Dios habla de parte de Dios. El profeta falso es el que decía algo de parte de Dios y no se cumplía. Falso. Profeta verdadero es el que decía algo de parte de Dios y se cumplía tal cual. Bien, entonces Dios llama a Ezequiel. Y vean en el capítulo 2, versículo 7. Dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, duros de corazón. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa de rebelde. Abre tu boca, ¿y qué dice? Y come lo que yo te doy. Ahí va la primera analogía. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Cuántos ya comieron algo hoy en la mañana? Levanta la mano. Algo, lo que sea. Ok, yo me eché un biscuit, mi taza de café, y por si fuera poco me voy echando una rebanada de pay de manzana. ¿Qué pasa? Miren, hermanos, el sistema digestivo empieza en los labios, la lengua, la boca, y desde que empieza a salivar tu boca, ahí empezó el proceso. Cuando masticas, ya la digestión está. Ya empezó. Cuando tragas y va bajando por tu esófago y pasa por el píloro y llega al estómago, ahí empieza la descomposición. Los jugos gástricos empiezan a descomponer aquello que estaba duro, macizo, lo empieza a descomponer, y luego pasa al intestino delgado, y ahí viene la asimilación de los nutrientes, y lo que no es nutriente, lo que se tiene que excretar, pasa al intestino grueso, pero del intestino delgado los nutrientes pasan a la sangre. ¿Me estoy explicando? Todo un proceso. Y aquí el Señor le dice a Ezequiel: abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Han visto las vacas? Las vacas son rumiantes, porque lo que ellos están haciendo es rumiar. En la mañana van y comen lo que se les dé o lo que esté sembrado, el pasto, y en la tarde están echadas. ¿Sí o no? Pero no están comiendo nueva pastura, están rumiando lo que comieron temprano. El estómago de las vacas tiene 4 secciones: panza, libro, redecilla y cuajar. Cuando tragan la primera vez, pasa a uno de esos compartimentos, luego pasa a otro, luego regresa a la boca, y luego pasa al otro, hasta que luego ocurre todo ese proceso. Nosotros solo tenemos un compartimento, algunos muy voluminosos, otros menos. El mío era menos, pero hoy ya es más, pero ese es otro asunto, ¿no? Pero solo es un compartimento. Bien, el Señor le dice: come lo que yo te doy. Vamos a seguir leyendo versículos 9 en adelante. Dice: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba descrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. La endecha es un lloro, es un llanto. Había escrito en ese libro llantos, lamentaciones y ayes. O sea, no había nada de júbilo, había solamente como diciendo: qué dolor voy a sentir por lo que va a pasar a mi pueblo, la nación de Israel. Ezequiel le profetizó a una nación rebelde de corazón, y el mensaje que traía no era un mensaje de bendición solamente, sino de maldición de parte de Dios por su desobediencia. ¿Me estoy explicando? Pero vean el capítulo 3, versículo 1. Me dijo Dios: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Para que el profeta pudiera ser eficaz en su ministerio en la nación de Israel, él tenía que alimentarse de la palabra de Dios. No es algo literal, es algo figurado. No vayan a salir pensando que yo estoy diciendo que le arranquen las hojas de su Biblia y se empiezan a masticar. Para nada. Lo que está diciendo es: trágatelo. Inicia ese proceso. ¿Me estoy explicando, hermanos? Deja que la palabra penetre hasta lo más profundo de tu ser, para que entonces tu mensaje cumpla su propósito en los que van a escucharte.
Lo mismo dice en Jeremías 15 del 1 al 21. No voy a leer ese pasaje, pero el profeta Jeremías también dice que comió la palabra de Dios. Y vamos al Nuevo Testamento en Apocalipsis 10, 8 al 10. Apocalipsis 10, 8 al 10. El libro de Apocalipsis también trae ayes, lamentos, endechas. ¿Por qué? Porque son los juicios apocalípticos, los juicios que vendrán sobre toda la tierra. El apóstol Juan, vean Apocalipsis 10, 8 al 10. Dice así: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Lo mismo que le pasó a Juan, le pasó a Jeremías, que le parecía dulce en la boca, dice, te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Así le pasó a Jeremías, pasaje que no leímos. Bueno, hermanos, meditar en la palabra de Dios es comer la palabra de Dios, es masticarla, es estarla pensando, repensando a lo largo del día. Vamos a hacer un ejercicio en el Salmo 1 al final, para aprender el cómo. Ahorita les estoy enseñando el qué, pero quiero enseñarles el cómo, para que este mensaje les deje una enseñanza para toda la vida. Amén. Si tú ya algún día aprendiste cómo meditar en la palabra, solo será un recordatorio. Pero si nunca has aprendido, nunca te han enseñado, hoy es el momento donde bíblicamente voy a tratar de enseñarte cómo meditar en la palabra de Dios. Porque a Josué le fue dicho: medita en la ley de Jehová, dice, y serás prosperado, y todo te saldrá bien, de acuerdo con la perspectiva de Dios. Amén. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué pasa, hermanos? A muchos cristianos nunca se les ha enseñado a alimentarse espiritualmente. Saben hacer carne asada, costillas a la barbecue, saben hacer pupusas, saben hacer memelas, saben hacer garnachas, baleadas, saben hacer hamburguesas, ¿sí o no? Pero no se saben alimentar espiritualmente y tienen años en el evangelio, viejos en el evangelio, líderes de la iglesia, toman decisiones, pero no se saben alimentar a sí mismos. Y necesitan que haya cultos varias veces en la semana, necesitan otro sermón porque están en inanición, están todos débiles, como cuando se te baja el azúcar y se te baja la presión, estás todo tembloroso. Y entonces una coca, ¡pum!, ya se les levanta. Así muchos vienen, hermano, un sermón, porque me estoy temblando. Ese es el síndrome de los cristianos que dependen del pastor. Cristianos que dependen de una campaña de avivamiento para que venga alguien y con una llanta ponchada sean inflados y te digan: ya estoy bien. Y te vuelves a descalibrar. Y yo me estoy explicando, hermanos. Yo espero que este mensaje, si lo pones en práctica, te ayude para toda tu vida. Mantienen una dieta que los tiene al borde de la inanición y luego se sorprenden de por qué siempre tienen hambre. Y luego se sorprenden de por qué toman malas decisiones, porque le están haciendo casos a otras ideas, le están haciendo caso a otras ideologías políticas, sociales, económicas, de género y de finanzas. ¿Me estoy explicando, hermanos? Menos a la ley de Jehová, menos a la palabra de Dios. Y hoy se dice que en el siglo XXI estamos viviendo en la época de la posverdad. ¿Habían leído eso? Hoy hay noticias falsas por donde quiera. Los de derecha generan noticias falsas, los de izquierda, los del norte, los del sur, la ideología de género y tantas cosas, hermanos, por donde quiera están las famosas fake news, las noticias falsas, y la gente creyendo. ¿Por qué? Porque la escucho, la veo una y otra vez, y entonces empieza a formatear. En la modernidad se creía que la ciencia tenía la última palabra, en la posmodernidad ya no. Por eso hoy dicen, no es cuestión de sexo, sino de género.
Ahora ya no es cuestión de biología, sino de ideología. Ya no es cuestión de la genética, sino ahora es cuestión de lo que tú piensas. ¿Por qué? Porque estamos siendo bombardeados por muchas ideas. Vivimos en un mercado de ideas que abundan, hermanos. Y la palabra de Dios esperando que meditemos en ella. O más bien, Dios esperando que meditemos en su palabra. Porque el día que lo estemos haciendo, ahí empezará esa prosperidad, esa vida abundante que el Señor Jesucristo nos ofrece. Amén, hermanos. Vamos a continuar entonces, si están conmigo. Hay un pasaje que nos va a servir de base. Ahorita nada más fue para que veamos la importancia de meditar en la palabra de Dios. Espero ya haber logrado mi propósito. Ok. Hay un pasaje del libro del profeta Isaías que nos da una analogía bíblica preciosa de qué es la meditación. Está en el capítulo 55. Por favor, hermano, que está poniendo el pasaje, los versículos 8 al 11. 8 al 11. Y como siempre, antes de explicar estos 4 versículos, quiero dar su contexto. En los versículos 1 al 7, Isaías le predica a la nación de Israel que está en Babilonia, en cautiverio por desobedientes. Los primeros 7 versículos, no los ponga, hermanos, los primeros 7 versículos es un llamado al arrepentimiento. Y dice, vengan, ¿por qué gastan su dinero en aquello que no les sacia? Vengan, la salvación es gratis. Vengan, dice. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no les sacia? Y luego dice, deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová. Deje el impío su camino. Dice, vuélvase al Señor, el cual es grande en perdonar. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Eso dice los primeros 7 versículos. Bien, para lograr el arrepentimiento de esa nación rebelde, vean lo que dice los versículos 8 al 11. Ahora sí, vean por favor. Dice el profeta Isaías. Lean conmigo si son tan amables. Está allí, aquí atrás de mí, está allá atrás de ustedes. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Lo que está diciendo es, mi mente es infinita, la mente de ustedes es finita. Los pensamientos de Dios, regrésele hermano al versículo 8, los pensamientos de Dios son mucho mayores en cantidad y en calidad que los nuestros. ¿Vamos bien? Y sus caminos diferentes a los nuestros. Nuestros caminos, si no tuviéramos el freno del Espíritu Santo, los cristianos, si no tuviéramos el freno de la palabra de Dios, de la influencia de la iglesia, tú y yo andaríamos igual o peor que antes que conociéramos a Cristo y que los inconversos. ¿Me estoy explicando? Cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son como mis caminos, dijo Jehová. Ahora sí, versículo 9. Luego dice, ¿cómo? Esa es una comparación. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Échenle medida. ¿Cuánto habrá entre la tierra y el cielo? Así es la diferencia entre mis caminos y mis pensamientos respecto a los vuestros, dice el Señor. Lo que nos está diciendo también es que si Él no se dignara revelar sus caminos y sus pensamientos, el hombre jamás habría podido entender el plan y la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? En Mateo 16. Porque el Señor Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen que eres Jeremías que ha resucitado, otros dicen que eres Elías que ha resucitado, otros dicen que eres Juan el Bautista. Dice Jesús, ok, eso dice la gente. Y ustedes los 12, ¿quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese que hemos esperado por siglos. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, eso que acabas de decir, Pedro, no es por tu coeficiente intelectual, ni porque alguien te sopló y te pasó la respuesta, sino porque mi Padre que está en los cielos, ¿qué? Te lo ha revelado. Todo lo que conocemos de Dios es porque Él nos lo ha dado a conocer, porque ni tu mente, ni sumando todos nuestros intelectos podríamos
llegar a conocer a Dios, con base en nuestro ejercicio intelectual. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 2, porque dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman en su palabra. Y estas se han de entender por medio del Espíritu Santo. El hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 37 años atrás yo no habría podido explicar este mensaje porque era yo un inconverso. Pero hoy sí, porque conozco a Cristo, tengo el Espíritu Santo, conozco su palabra, y por eso es que estoy pudiendo hacer esto, no por mí, sino por el Espíritu Santo que mora en mí. Amén. Y tú lo estás entendiendo, no por ti, sino por el Espíritu Santo que mora en ti. Y es lo que nos está diciendo aquí el Señor. No es con base en tu razonamiento intelectual, es con base en la fe en mi palabra. Siguiente versículo, hermano. Está hablando de cielos y tierra. Y ahora el Señor Jesús, en el Antiguo Testamento, el Señor Jehová está explicando: porque de la manera que desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar, la hace producir y da semilla ¿a quién? Al que siembra y pan al que come. Ustedes conocen mejor que mi esposa y que yo este proceso. Ustedes han visto caer nieve, y a veces muy seguido. La lluvia sí, yo les puedo conocer más que ustedes tal vez. Llueve mucho allá. Pero siempre la lluvia y la nieve descienden de lo alto hacia lo bajo. Dice, de la misma forma que descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá antes de cumplir su propósito, así es con la palabra de Dios. Ustedes saben que todo el ciclo del agua se condensa, se precipita, se escurre, se filtra y luego se evapora y vuelve otra vez. El escritor de Eclesiastés lo dijo: el agua vuelve a su lugar, todo lo que ha sido es lo que será, dice, porque llueve, se evapora, se condensa. O sea, el ciclo hidrológico, ahí está. Así como de los cielos desciende la lluvia y la nieve, y antes de volver como vapor, hace algo: riega la tierra, la hace germinar,